Tal como están, bienvenidos. Ahora voy a hablarles sobre el río Cauca, que en este caso se va a hacer un análisis hidrológico y climático de esta cuenca como tal. Para lo cual primero les mencionaré un poco de texto de esta cuenca, siendo que esta cuenca pues tiene lo que es un largo de 1350 kilómetros que atraviesa 6 departamentos: Cauca, el Valle de Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia y Bolívar. Y su recorrido nos lleva a través de diversos paisajes impresionantes desde la altura de los Andes hasta fértiles llanuras. Este río como tal no es solamente un río, sino que es una de las fuentes económicas o un motor económico grande de esta región, dado que ayuda lo que es a florecer, sobre todo en el Valle de Cauca, lo que son los diversos cultivos, como la caña de azúcar, café, arroz y una gran variedad de estos productos como tal, dado que también ayuda con fuentes energéticas por sus caudales. También tiene lo que es una riqueza biológica muy excepcional, dado que sus aguas albergan una gran diversidad de peces y aves, comparados con otros diversos tipos de animales, dado que sus riberas bueno, están constantemente amenazadas. Pero pese a esto, pues se mantiene lo que es una conservación de esta vegetación como tal, y es un ecosistema complejo y vital que se debe proteger. Ahora, pues empezaremos un poco mencionando lo que es la determinación de la cuenca como tal que vamos a hablar, la cual está acá, la cual esta es la cuenca como tal, que fue seleccionada a partir de río, dado que esta cuenca va a llegar a río Cauca como tal. Esta cuenca pues literalmente a unos cuantos metros del río Cauca, la cual, como se puede ver, el punto celeste es el eje principal, el cual es el punto más largo, la ruta más larga donde el agua va a llegar como tal. Ahora vamos a hablar un poco sobre esta tabla, la cual es de caracterización morfométrica, en la cual pues, vamos a llenar ciertos datos en base a nuestra zona de estudio, que viene a ser la cuenca que hemos seleccionado. Para el área y el perímetro como tal, aquí en la misma cuenca podemos ver en propiedades que nos da lo que es ya los datos. Y estos datos se colocan directamente acá. Para la longitud del cauce principal, pues es del eje principal, ponemos propiedades y ponemos acá en longitud, la cual nos da 27,2, la cual fue colocada acá. De igual manera, de longitud total de la red de drenaje ya es la sumatoria total de todos los afluentes que van a tener a la ruta principal. Como se puede ver acá, todo esto de acá ha sido hecho directamente, en el cual se puede llegar a ver cómo es que este río o estado como tal tiende a llegar a un mismo punto para que todo eso llegue al río Cauca como tal. Para hacer esta sumatoria se usó lo que es el ARGIS. El ARGIS nos pudo dar lo que es una información detallada de la longitud de cada tipo de cuenca de esta. En total, se hizo 145 cuencas, bueno, subcuencas o microcuencas, de las cuales pues se pasó al Excel, y una vez en el Excel hizo una sumatoria total de todo esto, la cual nos dio una longitud de 250,69 o en aproximado kilómetros, que le pasamos a metros y nos da el siguiente valor. Ahora, para calcular la altura máxima y la altura mínima se hizo de la siguiente fórmula, la cual acá Google Chrome nos da las facilidades para poder apreciarlo. Tenemos perfil de demostración. Se puede ver el punto más alto y el punto más bajo que tenemos dentro de nuestro principal eje. Para esto, el punto más bajo, que viene a ser la entrada, se calculó 925 como viene a estar acá, y el punto más alto, que está acá arriba, que es el punto más alto, nos dio 2813, la cual también se colocó acá. Ahora, para poder calcular lo que viene a ser la pendiente media, pues la pendiente media se calcula a través de una fórmula, la cual es la altura entre la longitud. Dentro de la cual, como tenemos dos alturas, pues se va primeramente a sacar un promedio de estas ambas y se va a dividir como tal entre la longitud. Y eso se va a multiplicar por 100 para tener ese promedio. Bueno, el promedio de la pendiente media, la cual nos da un valor de 6,871%. Ahora calculamos la longitud del eje mayor, que como tal la longitud del eje mayor y la longitud del cauce principal se diferencia en que el primero, que es la longitud del cauce principal,
puede tener curvaturas y puede ser diverso, un diverso camino, o sea que no necesariamente tiene que ser recto. Esta puede tener algún tipo de doblez y así. En cambio, lo que viene a ser la longitud del eje mayor es aquel índice que es completamente recto y que no tiene curvaturas. Como tal, aquí se toma un ejemplo en el cual se hizo un enfoque recto y la calle como está en otra dirección no se iba a agarrar. Se agarró desde el punto principal hasta este punto intermedio, el cual tiene una longitud de 13 kilómetros. Y ahora para el índice de compacidad, pues se calculó en base a otra fórmula que nos dice que el índice de compacidad es igual al perímetro dividido entre dos veces la raíz cuadrada de pi por el área, la cual nos da el valor de 1.759 y de igual manera con el factor forma, la cual nos dice que es igual al área dividido entre dos veces la longitud, que nos da también el siguiente valor. Y por lo que viene a ser la densidad del drenaje, que la densidad del drenaje es la longitud total de agua, la longitud total de la red de drenaje dividida entre el área, que la red de drenaje viene a ser este valor dividido entre el área, lo cual nos da un valor de 1.705. Bueno, definiendo todos estos valores de acá, podemos calcular la posibilidad de crecidas con mayor caudal y las posibilidades de crecidas súbitas. Para lo cual, lo primero, lo que es la posibilidad de crecidas con mayor caudal, se utiliza lo que es la siguiente tabla, la cual esta depende directamente del índice de compacidad, siendo esta que nos dio lo que es un valor, lo que viene a ser de 1.75, podemos decir que es una forma de cuenca oval oblonga a rectangular oblonga con una posibilidad de crecidas muy baja. Ahora, vamos a hablar de la probabilidad de crecidas súbitas. La probabilidad de crecidas súbitas depende del factor forma, el cual nos dio 0.197, la cual se encuentra en este límite de acá, la cual se puede decir que la forma de la cuenta es ligeramente anchada, o sea que no es ancha como tal. Y que en este caso su creciente de súbitas pues es ligeramente susceptible, o sea que hay la posibilidad. Ahora, ya habiendo completado la caracterización morfométrica, les vamos a mencionar un poco sobre el factor que es ya para poder calcular el ETP y el total, la calcular netamente todo lo que viene a ser el ETP obtenido. Para lo cual, primero vamos a sacar los datos del CRU. Que el dato del CRU se saca a través de un aplicativo que se descarga, el cual primeramente se logra ver de esta forma, la cual se divide en cuadrados o en sectores también llamados. Una vez en eso, entonces se subdivide en sectores mucho más pequeños para poder visualizar la información. Si se da clic, en este caso ubicamos en nuestra cuenta y le damos un clic, podemos ver la variación que tuvo en temperatura y en precipitación en los diversos años. Para esta pues se descarga en data y se puede copiar a un Excel y se da de la siguiente forma. Este es de precipitación desde 1901, los diferentes meses hasta el 2024 y de igual manera en temperatura. Una vez teniendo estos datos, se llegó a colocar en esta tabla para que sea un poco más fácil y que podamos trabajar de una manera más rápida con estos datos. Siendo en este caso de la precipitación que se hizo una suma de todo el año para poder calcular cuántos milímetros se tuvo lo que es el año, milímetros cúbicos. De igual manera se hizo lo que es para con los meses. Y con lo que viene a ser la temperatura se hizo de la misma fórmula, de la misma forma. En este caso se sacó un promedio, tanto para años como para los meses. Ahora, para el ETP anual. Para el ETP anual, primeramente se hizo lo que es en base a esta fórmula de acá, la cual, pues primero se colocó los años, la temperatura media y la precipitación. Para poder calcular el ETP como tal, es eso lo que es el método de Turbo, la cual nos pide primeramente que debemos calcular el factor del parámetro, la cual es el de acá, la cual su fórmula como tal nos dice que es 300 más 25 multiplicado por la temperatura más 0.05 multiplicado por la temperatura, la cual nos da el siguiente valor. Una vez con el factor o con el parámetro del ecuador se puede calcular la LTP por el método de Turbo. En este caso, siendo la siguiente fórmula, que la precipitación dividido entre 0.09 más la división de la precipitación entre el parámetro el térmico elevado al cuadrado, todo eso elevado al 1 medio.
y nos da los siguientes valores ya aplicado con la fórmula correspondiente. Una vez teniendo eso, pues se llegó a calcular la escorrentía estimada, la cual la escorrentía estimada pues no es nada más que la precipitación menos el ETP, que se calculó para todo. De igual manera, igual de la captación bruta de agua, que la captación bruta de agua es la escorrentía multiplicado por el área, que el área es 147 kilómetros cuadrados, pero si lo pasamos a metros, es 147 millones de metros cuadrados. Eso se multiplica con el factor de escorrentía en todos los años. Ahora, para el ETP total por cuenca, pues no es nada más que la sumatoria de todos los ETP de todos los años. Una vez con esto, podemos calcular la captación neta, que la captación neta solamente es la resta de la captación bruta de agua menos el ETP total por cuenca. Y ahí tenemos la captación total neta, que esta de acá se va a ver en todos los años desde 1901 hasta el 2024, que viene a ser este último de acá. Ahora, se hizo un gráfico referencial para poder ver un poco más claro cómo se pudo ver todos los datos, si hubo crecidas, hubo mayor oferta o no hubo, pues con este gráfico que se llegó a realizar, en el cual se puede ver las subidas y las bajadas referente al tema hídrico, de la captación de toda esta agua. Se puede ver que fue muy creciente, o sea que todo fue muy, por decirlo, aleatorio, dado que hubo meses en los cuales no había y sí había, años en los que había y en los que no había. Esto se puede deber a diferentes factores como factor de niño, factor de la niña. Ahora, para poder tener el ETP mensual, se recuerdan que aquí hicimos un cálculo como tal, para poder calcular en base a los meses, pues se hizo lo mismo que el otro, únicamente que se cambiaron los datos en esta vez para meses y se agarró esos datos, tanto de temperatura como de precipitación. Y acá, pues, de igual manera, se aplicó la fórmula para poner el parámetro de liquidal y se calculó F. De ahí se calculó lo que es el ITP con el método de Turp en base a los parámetros, a los factores de precipitación y el parámetro el ecoitérmico y nos dieron los siguientes factores para los diferentes tipos de meses. Una vez con eso se calculó la escorrentía, siendo esto que es la resta entre la precipitación menos el ETP y de la captación de agua, cuál es la multiplicación de la escorrentía estimada por el área. Acá tenemos lo que es el TP total, que no es nada más que la suma de todo el ETP de todos los meses. Y acá, que el último, que es la captación neta de agua, que es la resta entre la captación bruta de agua menos el ETP total por cuenca. Acá tenemos un gráfico, el cual se llegó a realizar para poder hacer más fácil la visualización y comprensión de estos datos. Siendo esto que podemos asumir y estimar que a través de todos esos años, los meses que han tenido mucha más, por decirlo así, mucha más concentración de agua fueron los meses de marzo, abril, mayo, octubre, septiembre y noviembre, dado que en estos hubo una mayor crecida de agua. Y los meses en los que suele haber menos es en enero, es en febrero, junio, julio, agosto y diciembre. Eso sería todo por parte de mi explicación. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.